Muy bien, los invito a poder tomar sus asientos. Y antes de comenzar con el estudio de Mateo, me gustaría contarle algo que el Señor, mientras adorábamos, puso en el corazón. Qué importante que es que vos y yo seamos sensibles a la voz del Espíritu Santo. Es un relato viejo que guarda una verdad. Tenés cuidado con ser engañado. Tenés cuidado con que el enemigo quiera quedarse con lo que vos tenés. Ahí está bien, ¿eh? No, la otra no. Siempre el enemigo va a tratar de venir a tu vida para ofrecerte cosas y el precio de lo que te va a ofrecer es lo que vos ya tenés. Haciendo referencia a esto, resulta que en un lugar rural vivía un hombre que tenía una pequeña granja y en esa pequeña granja él anhelaba tener un emprendimiento y para eso lo que él necesitaba era un buen generador. Él tenía un generador viejo, pero muy antiguo, esas máquinas que dan electricidad, ¿no? Entonces cada mañana él agarraba, tenía que con la piola, ¿no? Porque los generadores viejos tienen un platito y con una soga uno los envuelve, pega el tirón y arranca. Imagínate en el campo a la madrugada con la helada, pegar el tirón con eso, las manos, ¿viste? Y cuando él iba al pueblo veía en la ferretería un equipo importantísimo, que por supuesto él no lo podía pagar. Ese equipo salía $1000, pero era un equipo con el cual él podía abastecer absolutamente toda su granja, lo podía manejar de adentro de su casa, era totalmente automático, era eléctrico, y él soñaba con eso. Hasta que un día vino alguien a la granja, estas personas que buscan, ¿no es cierto?, antigüedades, y vio el generador todo, ¿no?, con gallinas arriba, todo sucio, lleno de tierra. Y le dice a este hombre, ¿no me vende el generador? Y no, si usted me saca el generador, yo me quedo sin nada. Bueno, pero podemos hablar, yo le compro otro generador. Y este hombre dijo, esta es mi oportunidad. Mire, yo no lo vendo porque para comprar otro generador, yo el que necesito es el que está en la ferretería de la ciudad, y ese es caro. A ver, hombre de negocios, ¿no? Hagamos negocios. Cuénteme, ¿qué es caro? No, olvídese, sale $1000. Y si yo le traigo ese generador de $1000, ¿usted me da ese generador viejo que no sirve para nada? Dice, me está engañando usted. Pero por supuesto, se lo tiro por la cabeza. Fue este hombre al pueblo, se trajo ese generador, le hizo instalar el generador y se llevó el generador viejo. No tardó mucho tiempo en que el dueño de la granja ve por televisión a este hombre con el generador viejo de él, y resulta que ese generador viejo tenía una serie o un número de serie que era 0001 y tenía una marca, y esa marca era BMW. Fue el primer generador que hizo la marca BMW. Y esa fábrica, esa marca, estuvo dispuesto a pagarle a este hombre por ese generador viejo $5 millones, lo cual era mayor que el precio de toda la granja que tenía, del generador que había comprado. ¿Qué quiero decir con todo esto? El príncipe de este mundo tiene como característica el engaño y la mentira. Y lo que vos tenés a veces pareciera ser tan rústico como ese generador.
pero es más valioso que cualquier otra cosa que el enemigo quiera darte a cambio. A veces nosotros no lo valoramos y de la misma manera que este hombre, lo vemos como algo que me lo saco de encima rápido porque aquello es lo que quiero y lo que necesito. Vos pensás si el granjero hubiera vendido ese generador, no solamente compra un campo 20.000 veces más grande, compra también el generador que este hombre le dio. El enemigo siempre te va a dar a cambio chatarra por oro. Siempre te va a dar a cambio lo que a vos te atrae, por lo que vos no valorás. Adán y Eva no valoraron lo que tenían. ¿Y cuántos hombres de Dios no valoran todo lo que el Señor les da? Mujeres de Dios no valoran lo que Dios les está dando y anhelan esa mentira y no se dan cuenta que el precio de esa mentira es perder lo más importante de todo. Cuida lo que Dios te dio, que aunque parezca insignificante, es lo más valioso de todo. Va a haber un momento que todo esto se va a terminar y lo que va a quedar delante de Dios va a ser ese generador que para vos es viejo, pero que es todo lo que el Señor te dio a vos en tu vida. Es lo más importante, no lo pierdas nunca. Somos privilegiados de haber recibido una fe que nos permita ser salvados por Jesucristo. Y ese es el tesoro más grande. Y que Cristo esté a favor tuyo es el tesoro más grande de todos. No anheles algo de $1.000, siendo que tenés más que 5 millones de dólares en tu vida. ¿Amén? Dejamos eso ahí, algo que quería compartir, lo que el Señor puso en el corazón, y vamos a ir ahora al estudio del Evangelio según San Mateo. Vamos a ver el capítulo 3. ¿Quién trajo lapicito, viromesita? Muy bien. Aprovéchelo, aprovéchelo. Yo sé que usted tiene mucha memoria, pero no alcanza a registrar todo. Bien. En el capítulo 2 vimos más de tres personajes importantes, si reducimos a la familia de Jesús, ¿no?, como personajes. Lo vimos a Herodes y lo vimos a los Reyes Magos y vimos todo un ámbito de fe durante el tiempo en el que el Hijo de Dios se hace hombre y entra a este mundo. Vimos también un contexto en el cual probablemente para nosotros, siendo que Dios entra a este mundo, todo tendría que ser cuidadito, ¿no?, ordenadito, limpito, calculado, y vemos que es todo lo contrario. Vemos que viene al mundo en medio de un ambiente hostil, nocivo, pero por medio de la fe y la obra del Espíritu Santo, Dios guarda al Hijo de Dios durante todo ese proceso. Ahora vamos a ver un capítulo en donde aparece Jesús, que va a iniciar el ministerio, y junto con él aparece también un personaje que es el personaje más importante de todos los tiempos, de Antiguo y de Nuevo Testamento, como profeta. Es el hombre más importante, que es Juan el Bautista. Y los dos comparten características muy similares, aunque son completamente distintos, pero son características que nos desafían a nosotros. Quienes queremos servir en la obra de Dios, quienes queremos hacer la voluntad de Dios, nos dan el modelo de lo que es ser un siervo de Dios. Y esto no es cualquier modelo. Tenés el modelo de Dios hecho hombre en esta tierra, no podemos pretender algo más grande que esto, y tenemos el modelo del profeta más grande que se levanta en esta tierra, que es Juan el Bautista. Ahora vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios. Para eso vamos a ir al versículo 1. Dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Muy bien, el desierto de Judea está al norte de Jerusalén y al oeste del Mar Negro. Cuando hablamos de desierto no hablamos del mismo desierto en donde Jesús es tentado, sino que hablamos de un lugar desértico, que si bien es un lugar poco accesible para la vida, pero no es un lugar completamente despoblado. En ese lugar está Juan el Bautista, y acá hay una palabra muy importante que dice en aquellos días, y en aquellos días quiere decir el día
determinado, quiere decir el kairos de Dios. Así como para la palabra de Dios tenemos algo que en griego es logos, que es la palabra escrita, y rema, que es la palabra escrita que se revela en nuestra vida, en tiempos tenemos también en griego el tiempo cronos, que es el tiempo natural, y el tiempo kairos, que es el tiempo oportuno. La voluntad de Dios se revela no solamente en forma, sino en tiempo. Muchos se equivocan por querer ejecutar la voluntad de Dios fuera de tiempo, que es un poquito lo que pasó con Moisés. Moisés tenía que liberar un pueblo, pero ejecutó lo suyo fuera de tiempo y tuvo que demorar 40 años, ¿no?, de disciplina. Bueno, acá tenemos a Juan el Bautista en el tiempo kairos de Dios, en donde él va a comenzar el ministerio. Diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Bueno, la predicación de Juan es esta, es el arrepentimiento. En griego es metaneos. ¿Qué quiere decir? Es un cambio rotundo de dirección. El arrepentimiento no es un remordimiento de hice mal y me siento mal por lo que hice, sino que, lógicamente, me voy a sentir mal por haber fallado a Dios, pero a su vez también tomo la decisión, por medio de la voluntad, de tomar un camino distinto. Si no, siempre voy a equivocarme. En lo mismo me voy a sentir mal por mi equivocación, pero voy a repetir y a repetir. Eso no es arrepentimiento, eso es remordimiento. El arrepentimiento es un cambio de dirección. Porque el reino de los cielos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos es el reino de Dios. El reino de Dios es el gobierno de Dios en esta tierra. El nombre que utiliza Mateo, sabemos, como ya dijimos anteriormente, que Mateo se dirige a la cultura judía. Entonces, los códigos lingüísticos que usa Mateo tienen que ser propicios a la cultura lingüística. Él no puede decir reino de Dios porque heriría la susceptibilidad del pueblo judío. Entonces, él tiene que decir reino de los cielos, para no herir de esa manera. O sea que el mensaje del reino de los cielos quiere decir que el hombre tiene que ponerse en condiciones delante de Dios para poder recibir ese reino. Tiene que ponerse en la condición propicia a través del arrepentimiento para poder recibir a Dios. Muchas veces, por la forma tradicional en la que conocemos nosotros la religión, ir a la iglesia o hacer algún acto religioso parece como que yo le doy con lo que me sobra, le hago un favor a Dios con todo eso. La realidad es que eso no es el reino de los cielos. El reino de los cielos es la autoridad divina que se derrama sobre el hombre y la advertencia que el hombre se prepare para recibir a Dios en su corazón. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparen el camino del Señor, enderezad sus sendas. En el libro del profeta Isaías, lo tenemos, si no me equivoco, en el 40, Isaías 43, y toda la figura que presenta tiene que ver justamente con lo que venimos hablando, con la de preparar de manera propicia nuestras vidas, en este caso la vida de ellos, para recibir el reino de Dios. Vemos algunas figuras, por ejemplo, que es enderezad los caminos. Todo camino que hace zigzag, que va para el norte, que va para el sur, hagamos camino derecho. En Isaías 40 habla de allanar el camino. ¿Qué quiere decir? Antes de que un rey pasara por el camino, iba un grupo de personas adelante que para que la carreta no agarrara pozos y se pudiera romper, o aún el rey tuviera incomodidad en su carreta, ¿qué es lo que hacían? Allanaban, llenaban los pozos, y si había algún árbol que se había caído o algún obstáculo, lo corrían para que el rey pudiera pasar por ese camino. Bueno, la figura tiene que ver con nosotros. Este mensaje habla de arrepentimiento, de enderezar los caminos, de allanar los pozos y quitar cualquier tipo de obstáculo que impida que el reino de Dios venga con libertad a la vida de cada uno de nosotros. Algo que debemos de entender, ¿no es cierto? Hubo un periodo intertestamentario de alrededor de 400 años, que en este periodo intertestamentario no hubo prácticamente voz profética.
Fue un periodo en que el hombre se fue haciendo costumbrista, se fue haciendo ritual, y junto con el ritualismo, la hipocresía también. Entonces, ahora, Juan el Bautista y Jesús vienen a avivar al mundo entero. Vienen a sacar primeramente a su pueblo de ese adormecimiento religioso y traer un avivamiento espiritual. Esto es muy importante porque también lo tenemos que ver en nuestros días presentes. En nuestros días presentes suele haber un acostumbramiento y una poca conciencia de las realidades espirituales. Y es necesario que se levanten hombres de Dios que traigan un avivamiento, que preparen el camino para que cada uno de nosotros nos podamos estar despertando a la realidad de Dios. Es fácil dormirse, es fácil hacer de las cosas una costumbre. Las aguas de vida que surgen de la peña son aguas que continuamente están renovándose. No hay lugar para un charco, no hay lugar para un estanque. Son aguas que se renuevan continuamente. Lo de hoy para mañana ya está. Ya lo tenés en tu cabeza, pero dentro de tu espíritu vos necesitás algo nuevo. Si vos agarrás aire en una bolsa y lo respirás en una bolsa y lo querés estar guardando para mañana, ya no tenés más aire ahí adentro. Entonces vas a respirar y te vas a morir, necesitas aire fresco, aire nuevo. De la misma manera necesitamos la revelación nueva del Espíritu de Dios cada día en nuestra vida. ¿Por qué nuestra vida se fastidia? Porque queremos llenar con nuestra vida aquello que el Espíritu Santo de Dios nos da con otras cosas. Entonces, lamentablemente, nuestra vida se fastidia, se ansía, vamos perdiendo, nos vamos adormeciendo. Cada día tenemos que buscar ser llenos del Espíritu Santo de nuestro Señor. Vamos al 4. Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y su comida era langosta y miel silvestre. No es la langosta que nos gustaría comer a todos, son grillos, ¿no? Saltamontes, grillos, chapulines, con el perdón de Javier. Juan el Bautista representa de alguna manera el Elías del Antiguo Testamento. Jesús dice, este es el Elías que había de venir. No habla del Elías corporal, ¿no? Porque el Elías corporal fue arrebatado, llevado a la presencia de Dios, pero sí el espíritu de este hombre de Dios estaba presente en Juan el Bautista. De esto radica el éxito de Juan el Bautista. Todo el periodo intertestamentario en donde no hay palabra de Dios revelada, ahora viene un hombre con un mensaje poderoso que tira abajo todo el formalismo religioso, desnuda la hipocresía de los hombres. Entonces, ¿qué pasa? Toda la gente venía a verlo, porque la gente anhela la verdad. Muchas veces las predicaciones, cuando se habla de la verdad, suele ser dura para algunas personas. Pero realmente el justo guardador de verdad busca la verdad y aunque le duela, busca que se predique la verdad, porque sale que la esperanza de cambio está en escuchar la verdad, no en que me digan que todo lo que hago está bien, no en que se preocupen en no ofenderme y que me digan seguí adelante como estás para que te quedes en este lugar. La gente escuchaba un mensaje duro de parte de Juan el Bautista, pero lo iban a buscar, iban detrás de él. Ahora, este hombre no tenía mucho atractivo. Tenía de la misma manera que Elías, una piel de camello, un cinto grueso, comía de esta manera, imagínense, ¿no? Un poquito. Ahora, no era que era una persona entre muchos. En este tiempo hay distintas sectas, se lo conoce también como el tiempo de las sectas en el pueblo judío, y entre esas sectas están, los fariseos, los saduceos y los esenios. Los esenios eran unas personas, era un grupo conservador que se preocupaban en escribir la ley, ¿no? de la manera correcta, hacer explicaciones acerca de la ley. De hecho, los originales que recibimos nosotros del Nuevo Testamento, ¿no? son de los esenios, ¿no? de las cuevas de Qumran. Bueno, Juan el Bautista tiene contacto con estas personas. Muchos dicen que Juan el Bautista probablemente podía ser esenio, otros creen que a partir del contacto con los esenios, ¿no? él, adquiere su conocimiento de alguna manera. Pero esto
hace de Juan el Bautista un personaje muy especial. No es atractivo, Jesús va a decir en algún momento, ¿qué salieron a ver al desierto? Una persona bien vestidita, perfumadita, lavadita, eso están en el palacio. El hombre más importante de todos que se levantó en esta tierra, está en el desierto, come langosta, viste de piel de camello, pero está lleno del poder del Espíritu Santo. ¿Y qué pasa cuando hay un hombre lleno del poder del Espíritu Santo? No importa que esté en el desierto, no importa cómo vista, no importa cómo habla, la gente lo viene a ver porque la gente necesita a Dios. Esa es la necesidad más grande que tenemos. Entonces la gente buscaba a Dios a partir de este hombre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y todas las provincias de alrededor del Jordán. Él no iba al templo, él no hacía volantes para promocionarse, él no visitaba las sinagogas para decir mañana voy a predicar a vos, se hacía una agenda de sinagogas en donde predicar, sino que él predicaba en un solo lugar y la gente lo venía a buscar, porque la gente es la que necesita a Dios. Y este hombre tenía lo que la gente necesitaba. Y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. El bautismo de Juan no es el bautismo que cada uno de nosotros estamos acostumbrados, ¿no? ¿Por qué razón? Porque lógicamente es antes y después de Jesús. Cuando nosotros nos bautizamos en Jesús, ahí nos estamos bautizando para perdón, arrepentimiento y perdón de pecados. Y en ese bautismo que representa dejar la vida vieja atrás y nacer a una vida nueva, el Espíritu Santo nos llena. Bautismo es de alguna manera el término griego de ahogamiento, ¿no? O sea, que vos te metés en las aguas y entra todo adentro tuyo. Cuando nosotros nos bautizamos, Cristo, por medio de su Espíritu, nos ahoga. Entra en nosotros y nosotros entramos en Él. Y toda la vida vieja queda allá. Es una representación. Pero en el bautismo de Juan era completamente diferente. ¿Por qué? Porque los judíos no se bautizaban entre judíos. El bautismo de Juan era a los prosélitos. Los prosélitos eran los gentiles que se hacían judíos. Entonces el bautismo implicaba que dejaban su vida de paganismo atrás para ser ahora pueblo de Dios. Y otra suerte de ritual que ellos hacían era un poquito el lavamiento, ¿no? Que eso lo hacían varias veces al día, se sumergían completamente como si fuera un limpiamiento de lo externo, ¿no? Eso era el ritual, todavía no era el bautismo que nosotros conocemos. Ahora, lo loco de todo esto es que Juan el Bautista bautizaba a judíos. Eso era impensable. Gentiles sí, pero judíos, ¿de qué me tengo que arrepentir? Yo sí soy hijo de Abraham. Pero era tan fuerte la predicación de Juan el Bautista que aún los hijos de Abraham entendían que había pecado en sus vidas. Eso pareció decir, ¿yo de qué me tengo que arrepentir si vengo a la iglesia? No tiene nada que ver. Vos podés venir a la iglesia y estar atacada de pecado. Entonces, ellos entendían por medio de la predicación que necesitaban arrepentirse y hacer un fruto digno de arrepentimiento. Los judíos se bautizaban también, y esto es lo que hace distintivo el bautismo de Juan. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, le decía, generación de víboras, mira qué mensaje, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Un mensaje muy fuerte. Saduceos y fariseos, junto con esenios y otros más, formaban sectas judías de ese momento. La parte más importante, que era el Sanedrín, estaba formado por fariseos y saduceos. Los saduceos eran los mayoritarios, eran más los religiosos políticos. Ellos no creían en la resurrección, tampoco creían en la ley. Los fariseos sí creían en la ley y creían en la resurrección, pero los saduceos eran los que tenían más simpatía con los romanos y eran mayoritarios en el grupo del Sanedrín. Ahora, ellos vienen a ver a Juan el Bautista. ¿Para qué vienen a ver a Juan el Bautista? Porque realmente su mensaje los está desnudando a ellos. De alguna manera, ellos no querían perder la popularidad. Recuerdan que luego el Señor les contesta a ellos con una prueba. Le dice, ¿el bautismo de Juan era de Dios o era de los hombres? Y ellos no se animan a responder, ¿no es cierto? Porque los ponen en una brecha. Cualquier cosa que ellos contestaran, se echaban todos sobre sí.
Pero ahora se están queriendo de alguna manera acercar para identificarse, ¿no? Entonces, sí, somos todos amigos, estamos todos juntos con Juan. Sí, no hay ningún problema. Pero Juan le está dando el mensaje y está desnudando la hipocresía de ellos. Esto es muy fuerte, porque los religiosos, dirigentes religiosos de esa época, están sumidos en la hipocresía. Todos esos años de oscurantismo, sin una palabra profética, hace que esos dirigentes estén sumidos en la hipocresía. Esto pasa hoy en día cuando no hay una palabra profética en los cultos, en los púlpitos. ¿Qué pasa? El pecado queda, el pecado no se trata, y el pecado es peligroso cuando se esconde, no cuando se confiesa. Cuando se esconde el pecado te mata. Desde la murmuración, a la pornografía, al adulterio, a lo que sea, cuando se esconde espiritualmente, te mata. Bueno, esto es lo que hacía el pueblo. Los dirigentes sobre todo, escondían el pecado. Entonces, no es que era sacado Juan el Bautista, no es que era malo. Juan el Bautista está con un celo santo predicando para que el reino de los cielos venga y halle cabida en cada uno de ustedes. Hay que correr todo esto y tiene que empezar por ustedes, que son los líderes religiosos. Cuando él habla de generación de víbora, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Él hace de alguna manera la representación de lo que sería un campo quemándose y todas las serpientes escapando, ¿no es cierto?, de ese campo. Cuando hablamos de la ira de Dios, estamos hablando de la justicia de Dios. No es que Dios se enoja, sino que la misma justicia de Dios, ¿no es cierto?, es de alguna manera la representación de la ira para el hombre. Sabemos que Dios es justicia para el pecado y es misericordia para el pecador. Dios no puede ser un amor que pasa de largo las cosas, porque no sería justo, ni puede ser un justiciero tajante, sin misericordia ni amor, que mataría a las personas. El equilibrio correcto y perfecto del carácter de Cristo es la justicia y la misericordia. Para el pecado es muerte, pero para el arrepentimiento es aceptación y perdón. ¿Se entiende bien hasta acá? Vamos al 8. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. No es solamente, como dije anteriormente, un pensamiento, sino una obra. No es lo doloroso que me siento o que estoy por el pecado que hice, sino por medio de la voluntad renovada. En Dios hago lo contrario de lo que hacía antes. Iba para la derecha, ahora voy para la izquierda. No es que iba para la derecha, me siento mal, pero sigo yendo para la derecha. Eso no es fruto de arrepentimiento. Frutos son obras. No soy justo por obras, sino que el perdón y la misericordia despierta en mi vida obras buenas y agradables delante de Dios. No penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar a los hijos de Abraham aún de estas piedras. Hay un argumento religioso que muchas veces guardamos en nuestra vida. Hay determinados razonamientos que son falaces y yo quiero cubrir una cosa con la otra en vez de enfrentarla como corresponde, ¿no es cierto? Entonces, no hago esto, por esto, pero no tiene nada que ver. O sea, no haces esto y esto lo podrías haber hecho tranquilamente, pero nosotros nos armamos esa suerte de argumento. El mensaje está atacando la raíz del pecado de ellos y ellos se están justificando con su tradición, con su herencia. Es como dije anteriormente, yo voy a la iglesia, pero por más que vos vengas a la iglesia, si tu vida no está como corresponde, no vale absolutamente de nada. Y acá Juan está diciendo algo más importante. O sea, si hablamos de hijos de Abraham, Dios puede levantar hijos de Abraham de las piedras. No ese es el asunto. El asunto es que vos, como hijo de Abraham, te arrepientas de tu pecado. Eso. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Esto es fuerte. Dijimos anteriormente, creo que el día sábado, que la fe tenía que ver con las promesas y con las advertencias. Acá Juan el Bautista lo que está diciendo es el hacha está en la raíz. Esta figura es la figura de un leñador que marca con el hacha la raíz del árbol. ¿Por qué? Porque próximo está
a arrancar ese árbol porque está ocupando un lugar que no da fruto. Entonces lo está marcando con el hacha, ¿para qué? Para sacarlo. Lo que está advirtiendo acá Juan es el hacha ya está en la raíz. ¿Qué quiere decir? Todavía también hay esperanza. ¿Por qué está en la raíz? Porque no está dando fruto. El fruto que está dando es fruto malo. Entonces, ¿para qué va a inutilizar la tierra? Ya está marcado. En el caso de los dirigentes, sabemos todo lo que va a ocurrir a lo largo del ministerio de Jesús. Cuidado porque el hacha está marcando la raíz de ustedes. Cambien, hagan frutos de bendición, no sigan con estos frutos. Cuando dice cortado y echado al fuego, ¿no? Dice, yo la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, y él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Todo esto es fuertísimo, todo esto podríamos hablar todo el estudio de este versículo. Primeramente hablamos de lo que es el carácter de Juan. Juan a esta altura es una persona conocida, famosa y tiene un séquito tremendo de discípulos. Reconocer que el que viene es mayor que él, de alguna manera se está jugando su ministerio, ¿no? Porque está diciendo, bueno, si el que viene es mayor que yo, ¿qué va a pasar con mis discípulos? ¿Qué va a pasar con todo lo que tengo? Se va a ir con el otro. Pero por supuesto que a Juan eso no le interesa. Como a ningún siervo de Dios le tiene que interesar esa parte externa de las cosas. Dios nos llamó a hacer algo determinado en esta tierra. El ministerio de Juan fue muy poquito tiempo, se llevó a cabo. Pero Jesús dice de este hombre que fue el hombre más grande que se levantó en esta tierra. A veces nosotros creemos que la grandeza va por otro lado completamente distinto. Pero la grandeza está con que Dios pueda tener contentamiento, en que Él quiere hacer algo a través de nuestra vida y nosotros podamos responder a lo que Dios quiere. Eso es lo más grande que puede ocurrir en nosotros. Y esta es la grandeza de Juan. Juan estaba dispuesto a hacer nada para que Cristo sea todo. La pregunta es, ¿nosotros estamos dispuestos a hacer nada para que Él lo sea todo? No lo saques todavía, ¿eh? Entonces dice, yo la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, es un acto ritual de reconocimiento del pecado, pero cuidado, el que viene detrás de mí, ese bautiza con Espíritu Santo y fuego. ¿Qué quiere decir? El Espíritu Santo entraría en la vida de la persona una vez que Él muriera y resucitara, como está en la vida de cada uno de nosotros, y ese fuego ya está trabajando adentro nuestro. Si nosotros vemos en el bautismo, vamos a ver dos elementos que son juicio. El agua, que es con lo que terminó la humanidad. De paso aprovecho para decirles, todos los que estén haciendo Pentateuco, miren que está la novela de Génesis. Les va a ayudar un montón, les va a ayudar un montón. Aparte es algo sano para ver. Bueno, volvemos de nuevo, fue un lapsus eso, perdónenme. Para repetir, que detrás de mí, calzado, yo soy digno, los bautizarán Espíritu Santo y fuego. El fuego es señal de juicio de la segunda terminación del tiempo. Este mundo termina con fuego, correcto. Ahora bien, a veces nosotros llevamos, ¿no?, el Espíritu Santo y fuego, ¿no? Y fuego, que es lo que nosotros queremos, ¿no? Que venga algo que nos revuelque, nos tire, nos levante. Pero cuidado, porque el fuego es juicio. ¿Y el juicio por dónde empieza? O sea que cuando el Espíritu Santo llena nuestra vida como fuego consumidor, comienza a trabajar adentro nuestro. ¿Por qué? Porque el día que estemos en el fuego del juicio, como el fuego ya quemó adentro tuyo y como el fuego ya trató adentro tuyo, el fuego del juicio no va a tocar tu vida, porque estás bajo la justicia de Dios. Pero en el hombre que no permitió que el fuego de Dios tratara su vida, por supuesto que el fuego lo va a consumir. Como cuando entraron al horno de fuego no pudieron tocar, porque ellos estaban llenos del Espíritu Santo, Sadrach, Mesach y Abednego no fueron tocados por el fuego, pero cuando los verdugos fueron echados, ni siquiera tocaron el fondo, quedaron rostizados antes de bajar. Entonces, de la misma manera, el Espíritu Santo trabaja como fuego en nuestra vida. Juzga cada área, cada motivo de nuestra vida, ¿para qué? Para sanar cada motivo de nuestra vida, para que el día que estemos en la presencia de Dios, ese fuego no afecte nuestras vidas, porque ya fuimos juzgados, tratados y renovados por el Espíritu Santo. Amén. El 12. Su aventador
está en su mano, limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Esta es una figura de agricultura, por supuesto. Para el grano, ¿no es cierto?, era muy valioso en esa época y lo es hoy también. En ese momento el aventador era un gran plato, o se usaba también una tela en donde se tiraba para arriba el grano y se iba separando el grano de la paja, el grano se guardaba y la paja se quemaba. Continuamente el Señor está trabajando en nuestra vida para que nosotros podamos entresacar lo precioso de lo vil. No te frustres cuando te encuentres con lo vil en tu naturaleza, porque eso está. Pero el Espíritu Santo, que es fuego, quema la paja de lo vil y el oro lo purifica adentro nuestro. Vamos con 13. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Esto es tremendo. ¿Por qué razón? Porque cuando Jesús se entera que Juan está bautizando, ¿qué pasa? Se activa el llamado de él. El Señor, él no hace nada que el Señor no lo guíe a hacer. Él está como carpintero, está con José, está con María, ahí, ¿no es cierto?, esperando el momento, el tiempo de Dios, Dios está trabajando adentro de él. Él escucha, Juan, la voz que clama en el desierto, está predicando. El Señor le dice, bueno, ahora es el momento, el tiempo. ¡Tac! Me voy para allá. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Y es complicado el asunto, ¿no? ¿Por qué razón? Porque el que era bautizado tenía que confesar sus pecados. Y Jesús no tiene pecado. Y Juan tiene pecado. Entonces dice, ¿cómo te voy a bautizar a vos que no tenés nada que confesar si el que tiene que confesar soy yo? Se complica el asunto, ¿no? Pero Jesús le respondió, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces lo dejó. Siempre tenemos que entender esto. Jesús podría haber hecho su propia voluntad en todo. Su propia voluntad era hacer la voluntad del Padre. La lucha que tenía Jesús no es con la iniquidad que tenemos nosotros, el deseo de los ojos, la vanagloria de la vida, esa naturaleza torcida. Jesús no tenía pelea con eso. Jesús tenía batalla con hacer las cosas, ¿no es cierto?, desde sí mismo, usar su divinidad para ejecutar las cosas. Él la tenía que hacer como hombre lleno del Espíritu Santo. Entonces acá él lo que está diciendo, deja que se cumpla toda justicia. ¿Qué quiere decir? Que se cumpla la perfecta voluntad de Dios. No es que se cumpla la ley, sino que se cumpla el espíritu de la ley. Él vino a hacer la voluntad de Dios y él lo que está anunciando es necesario que se cumpla la voluntad de Dios de manera perfecta, porque Jesús se tenía que estar identificando con cada uno de nosotros. Lo que nosotros tenemos que entender que esto es algo maravilloso. O sea, Jesús, ¿qué es lo que hace? Deja su divinidad, ¿correcto? Se hace hombre. Como hombre es bautizado como los demás hombres, pero ahora ¿qué pasa? Para poder ejecutar la obra de Dios, la tiene que ejecutar como hombre lleno del Espíritu Santo, no la puede ejecutar como Dios. La tiene que ejecutar como hombre lleno del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué vamos a ver a continuación cuando Él sale del agua? Y Jesús, después que fue bautizado, subió del agua. Y aquí los cielos fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre Él. Vamos al 17. Y hubo una gran voz en los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Bueno, esto lógicamente es tremendo. El Espíritu Santo tiene que descender sobre la vida de Jesús y llenarlo, porque ahí nomás Él va a ser llevado al desierto, va a tener que enfrentar al enemigo y por supuesto si no está lleno del Espíritu Santo lo va a enfrentar en su divinidad y no va a identificarse con nosotros. Jesús atravesó por todo lo que nosotros atravesamos, sintió todo lo que nosotros sentimos, pero victorioso en todas las cosas. El Espíritu Santo lo llenó. En esa escena es una de las 2 escenas en el Nuevo Testamento en donde Dios Padre habla de manera audible. La primera es reconociendo la complacencia con su Hijo y la segunda es en el monte de la transfiguración cuando hay otros que escuchan, que son los discípulos, que le está diciendo a Él, seguid. Son las 2 veces que Dios Padre habla con voz audible. Y en este cuadro tenemos el cuadro de la Trinidad. Dios Padre hablando, Dios Hijo siendo bautizado y el Espíritu Santo descendiendo en forma de paloma. Teniendo el Señor
complacencia sobre el Hijo que acepta completamente la voluntad del Padre y que va a llevar adelante esta obra. Como dije anteriormente, ahí al poquito tiempo, el enemigo lo va a tentar, y lo va a tentar de manera grotesca, lo va a tentar con un servicio egoísta, lo va a tentar con cosas vanagloriosas, pero a esta altura Jesús, lleno del Espíritu Santo, con todo el tiempo de espera, con todo lo que el Señor vino tratando sobre él, va a estar a la altura. A veces el enemigo en el monte de la tentación, ¿por qué nos golpea? ¿Por qué nos tira? Porque no hay comunión en nuestra vida, no hay llenura del Espíritu Santo, no hay conocimiento de la palabra y todavía hay pecado escondido. Cuando digo pecado escondido, no estoy hablando ni de adulterio, ni de fornicación, sino de amor propio, de cosas reservadas para mí mismo. Esas son las cosas que el enemigo las deja dentro tuyo, les da el tiempo que él quiere y cuando quiere vuelve, las toca y te hace caer. En Jesús eso lógicamente no lo pudo hacer. Pero yo simplemente quería mencionar una palabra que es la que caracterizó a Jesús, el Hijo de Dios en esta tierra, y a Juan el Bautista, el hombre más grande levantado sobre todo, que es la modestia. Qué importante que es, sabiendo que Dios nos llamó a cada uno a servir a Cristo, que esto esté presente en nuestras vidas, que entender que servir a Cristo no tiene que ver con lo que este mundo hace, da o con lo que muchas veces la iglesia presenta. Estos hombres de alguna manera nos desafían en un carácter de humildad, en un carácter de anhelo, de desear sobre todas las cosas hacer la voluntad de Dios, en un carácter de seguridad. No los vemos asegurando, pretendiendo asegurar las cosas. A veces nosotros queremos hacer cosas para que de esa manera podamos ser acreditados como siervos de Dios. Y la realidad es que las cosas que nosotros hagamos es en nuestro diario vivir. Las cosas que nosotros hacemos tienen que ver con nuestra vida, con nuestra familia, con la gente conocida. Y por supuesto, hay labores que hacemos en el cuerpo de Cristo. Pero cuando el centro de lo que yo hago tiene que ver con ser reconocido, desde acá me estoy equivocando, estoy buscando lo propio. Esto no es lo que buscó Jesús, esto no es lo que buscó Juan el Bautista. Ellos buscaron servir a Cristo, a Dios, como fuera. Juan el Bautista no le interesó, dijo, bueno, Señor, pero entonces me tenés que dar un trajecito con esta piel de camello, este cinturón, soy medio ridículo, y me tenés que abrir un pase para el templo, ¿no? Porque ahí es donde yo te tengo que predicar. Él se vistió de esa forma, comió de esa manera. ¿Por qué razón? Porque con eso demostraba que el mundo no tenía poder sobre él. Hoy por hoy es tan triste ver cómo el mundo tiene poder sobre muchos cristianos, muchos líderes, cómo justifican religiosamente determinadas cosas que no hacen ni más ni menos que dividir su corazón. En el caso de ellos no tenían problema con esto. Ellos lo único que querían era servir a Dios y tenían un corazón para Dios. Que esto pueda estar en nuestra vida. Recordemos que somos administradores y no esclavos de las cosas. Dios quiere colmar nuestra vida de bendición, pero que nosotros podamos ser mayordomos de lo que Dios nos da, no señores de la dádiva de Dios, porque si nos queremos hacer señores, nos hacemos esclavos. Y si nos hacemos esclavos, no vamos a demorar mucho tiempo en ser como los fariseos y como los saduceos. Personas que profesaban un liderazgo, pero que interiormente no tenían un corazón y un amor para Dios, porque sus corazones estaban divididos. Que todo esto de alguna manera nos pueda desafiar, que el ejemplo de Jesús, de Juan el Bautista, nos desafíe para un liderazgo contemporáneo, para lo que hoy estamos viviendo, para lo que hoy el hombre necesita. Hoy el hombre necesita ver más Juan el Bautista, más Jesús. Necesitan ver lo alto en un vaso de barro. Necesitan ver la humildad junto con el poder. Necesitan ver la unción del Espíritu Santo del igual a igual. No la cosa separada. Que realmente podamos abrir nuestros corazones y que este estudio bíblico nos desafíe al ejemplo de estos hombres de Dios, a la modestia. Buscar las grandes cosas de Dios, pero jamás jactarnos de lo que Dios nos da. Que realmente lo podamos brindar hacia otros en un servicio humilde y amoroso para con el que lo necesita. Amén. Nos ponemos de pie.